Bienvenidos cada uno de ustedes, queridos amigos, queridos hermanos, que semana tras semana, miércoles tras miércoles, nos volvemos a encontrar en este espacio. En un miércoles frío, en esta ola polar que se ha instalado en nuestra Argentina y en Sudamérica. Bueno, ojalá que cada uno pueda encontrar un lugarcito cálido, un lugarcito donde poder relajarse después de una jornada laboral, de una jornada de estudio, con un cafecito, con un mate o con algo rico, seguramente para calentar un poquito el cuerpo. Los invito a que puedan buscar ese rinconcito de la casa donde uno poder estar más tranquilo, donde poder escuchar, donde poder ver, donde poder también disponer el alma, disponer el corazón, el espíritu, para que podamos dar un pasito más en el crecimiento de nuestra fe. Quizás también muchos amigos estén escuchando, estén mirando desde lugares de trabajo, porque están haciendo a lo mejor una guardia o están custodiando, cuidando a alguien que está enfermo. A lo mejor hay gente también desde lugares muy lejanos de nuestra patria, del norte, del sur, del este, del oeste. Como decimos siempre en nuestra mesa, en esta mesa de la radio, se sientan todos, hay lugar para todos, como le gustaba decir al Papa Francisco, una mesa, la mesa de los hermanos, la mesa de la gran familia, donde hay lugar para todos. Qué lindo que nos animemos así en esta noche a seguir descubriendo los que los padres de la iglesia tienen para regalarnos. Estas palabras jóvenes de grandes hombres, estas palabras que siempre tienen vigencia, que siempre tienen juventud, que siempre tienen novedad, por más que nos separen muchísimos años, muchísimos siglos, muchísimo tiempo atrás. Anoche estaba dando una charla a un grupo de mujeres consagradas y compartíamos, ¿no? Así, a veces uno piensa que hablar de tiempos tan antiguos, de hombres que vivieron allá por el año 200, 300, 500, 600, y nos separan 1200, 1800 años, 1700 años, parece una eternidad. Y uno podría pensar que es una cuestión de museos, ¿no? Una cuestión de arqueología, ¿no? No bíblica, pero de arqueología eclesial, ¿no? Pero no, no se trata de una cuestión de museo. Los padres de la iglesia, en todo caso, si bien son antiguos, pertenecen a un periodo de la antigüedad cristiana, tienen siempre esa juventud, esa frescura. ¿Por qué? Porque ellos, recordemos lo que hemos dicho en otras ocasiones, siempre logran rescatar lo esencial del mensaje de la Sagrada Escritura, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, para conectarlo, para establecer un puente con la sociedad, con la cultura. Y si nosotros a veces, sin saber a qué época pertenecían y leyéramos muchas veces textos de ellos, pareciera que estamos escuchándolos hoy. Tienen una actualidad, tienen una frescura, que pareciera que los problemas de aquel entonces siguen siendo los problemas de hoy, que las situaciones muchas veces, obviamente que no hablarían de inteligencia artificial, ¿sí? Pero seguramente que de otros problemas similares, ¿no? O sea, con respecto al tema de la comunicación, ¿no? O sea, no tendrían celulares, no tendrían redes sociales, pero sí la preocupación por la comunicación, por la difusión del Evangelio, de qué manera puede ser pensado, de qué manera puede ser sentido, de qué manera puede llegar al hombre. Esa es una preocupación, que la palabra de Dios llegue al hombre, que la palabra de Dios ilumine, que la palabra de Dios edifique. Y ya que estamos recordando lo que son los padres de la iglesia, cuando ellos hacían exégesis de la Sagrada Escritura, o sea, una interpretación, perseguían siempre un objetivo pastoral, un aprovechamiento, una utilidad. Y fíjense que uso esas palabritas a propósito: aprovechamiento, utilidad, que en griego se dice opheleia.
¿Mm? De paso, sumamos una palabrita a nuestro diccionario patrístico que viene del griego opheleia. Todo lo que se enseña, todo lo que se muestra, todo lo que se transmite, no es simplemente por una mero amor al arte, como diríamos, ¿no? Como para saber más por saber, sino que el saber me edifique, que el conocer la palabra de Dios me lleve a aplicarla en mi vida, que eso haga acrecentar mi espiritualidad, que eso me ayude a descubrir de qué manera el apostolado se enriquece, ¿no? O sea, que es alimento para el alma, alimento para el corazón. Y en este ciclo 2025 de los padres de la Iglesia, mientras hacemos memoria agradecida del paso a la eternidad del Papa Francisco y damos gracias por el nuevo pontificado inicial del Papa León, un hombre que ha estudiado a los padres de la Iglesia, que se ha dedicado, conoce mucho a San Agustín y se ha puesto el nombre de León. León, el primer Papa León fue San León Magno, un papa que es padre de la Iglesia ya en el siglo V, contemporáneo de San Agustín. Entonces, bueno, con ellos también queremos bendecir y agradecer a Dios por su fidelidad que nunca nos deja solos en la Iglesia, que siempre se preocupa de regalarnos a aquellos pastores que necesitamos para seguir surcando las olas, los mares de este mundo en la barca que es la Iglesia. Como les decía, en este 2025 estamos pensando, estamos conociendo un poquito más en nuestro ciclo acerca del Concilio de Nicea. Estamos celebrando los 1700 años de la celebración del primer concilio ecuménico. Justamente el pasado martes 20 de mayo se celebraron los 1700 años. El Papa León ha manifestado, se lo ha dicho al patriarca de Constantinopla, Bartolomé, su deseo, el primer viaje anunciado de ir a Constantinopla, y llegar así. Nicea está ahí cerquita de Constantinopla, para llegarse a esta ciudad donde se celebró esta gran reunión de los obispos de aquella época. ¿Para qué? Para agradecer a Dios, para buscar juntos la unidad, la unión con las otras iglesias cristianas. Ya en nuestro primer programa hemos hecho un pequeño repaso de qué eran los concilios en la iglesia, cuántos concilios había habido, ¿sí? Hasta el Concilio Vaticano II, que fue el último, cuáles habían sido los 7 primeros concilios de la historia de la iglesia antigua, que son fundamentales para la doctrina de la fe, para el dogma, para nuestra creencia. Y en el otro programa ya trabajamos un poquito más en el primer artículo que hace referencia a lo que decimos creo en Dios, Padre, Creador del cielo y de la tierra, de lo visible y de lo invisible. Hoy ya les voy adelantando, vamos a hablar del creo en Jesucristo, ¿sí? Ya en el próximo bloque vamos a adentrarnos un poquito más en él, en lo que eso significa. Pero para que vayamos calentando motores, como quien dice, para que nos animemos a pensar, a rezar, a conocer un poquito más qué tuvieron que ver los padres de la iglesia con este concilio de Nicea, qué tuvieron que ver con esta centralidad del anuncio de Jesucristo y la proclamación de que creemos en Jesucristo, ¿no? Entonces les dejo la siguiente consigna, la siguiente preguntita para que nos anime en nuestro compartir. Acá no estamos dando clase de nada, sino que simplemente compartimos desde el corazón, compartimos lo que vamos reflexionando, lo que vamos pensando. Y la preguntita, la consigna de esta noche dice así: ¿cuál ha sido el momento en mi propia vida en que pude proclamar a Jesús como mi Señor? Lo repito. ¿Cuál ha sido el momento en mi propia vida en que pude proclamar a Jesús como mi Señor? Entonces, esa preguntita ya va a aparecer en pantalla. Fede nos va a colocar después también esta
esta preguntita, esta consigna, podremos comunicarnos a través del WhatsApp, el 0351 8 171 593. O sea, repito, el WhatsApp 0351 8 171 593. Si no, también puedes llamar y dejar un mensaje de voz al 0810 7 veces 7. 0810 7 veces 7, ¿no? O sea, marcamos 7 veces el numerito 7. Entonces, ¿cuál ha sido el momento en mi propia vida en que pude proclamar a Jesús como mi Señor? Qué lindo que con esta pregunta, con este marco de fondo, donde vamos justamente pensando lo que estos hombres, que con mucha serenidad y mucha naturalidad, serenidad no porque les fuera fácil, sino que se animaron a pensar la fe. Nosotros también tenemos que pensar nuestra fe. Si no pensamos la fe, difícilmente la podamos vivir, o si no, la fe será un barniz superficial. Nos vamos preparando ya entonces para compartir, cada uno piensa, cada uno desde su lugar, cada uno empieza como a repasar esa historia de la propia vida donde dije por primera vez, creo en Jesús como mi Señor, proclamé que Jesús era mi Señor. ¿Cuál ha sido el momento en mi propia vida en que pude proclamar a Jesús como mi Señor? ¿No? Y he dejado mi barca, esta canción tan bonita que tanto cantamos en nuestras celebraciones, en nuestras parroquias, en nuestras comunidades, no hace más que expresar esa verdad tan linda, tan profunda de la vida, de la fe, esa fe que compartimos. Y les decía en el bloque anterior que nos estamos deteniendo justamente en la fe de Nicea. Y hoy vamos a centrarnos en el segundo artículo de la fe de Nicea, que tiene que ver con la proclamación de creo en Jesucristo, ¿no? Y fíjense que es uno de los artículos de la definición que el credo tiene, el credo largo, que no es el que rezamos en la misa, el credo que habitualmente en Argentina rezamos en la misa, le decimos el credo chico, ¿no? O el símbolo de los apóstoles. Pero el credo de Nicea dice lo siguiente, lo voy a leer para que nos vayamos deteniendo en cada una de esas frases que fueron pensadas, no porque sí, no fueron puestas así porque sí, sino que fueron pensadas, tuvieron justamente una reflexión honda que fue fruto también de una discusión, de algún, primero en algunos desacuerdos, en algunos encontronazos, hasta que logró clarificarse. ¿Y qué dice este segundo artículo del Credo de Nicea? Dice así: creo en un solo Señor, Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día, según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Ese es, digamos, como el lugarcito del medio, podríamos decir. Después vendrá lo que se completará en el credo de Constantinopla sobre el Espíritu Santo. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que habló por los profetas, ¿no? Y ahí sigue. Pero
nos detenemos justamente en el segundo artículo, que es el creo en Jesucristo, ¿no? Creo en un solo Señor, Jesucristo. ¿Mm? Y ahí la palabra Señor en griego se dice Kyrios, el Señor, el Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, existido desde siempre, es eterno, eso está queriendo decir. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado. No es que había un momento donde no estaba el Hijo y después empezó a estar el Hijo, sino que siempre estuvo el Hijo. Se está declarando la eternidad de la segunda persona de la Santísima Trinidad. Pero ¿por qué hay tanta insistencia en hacer todas estas declaraciones? Dios de Dios, luz de luz, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre. Esto es una novedad. Esta novedad radica justamente en la afirmación conciliar de Nicea, que se convierte como en el núcleo fundamental de este credo. Jesucristo es Dios igual que el Padre. ¿Por qué? Y acá viene una razón histórica que tiene que ver con la aparición de un sacerdote llamado Arrio en Alejandría, en el norte del África, allí cercano al delta del Nilo, que por el año 310, 312, más o menos por allí, enseñaba a través de unas canciones que Jesús, Cristo, era el Hijo de Dios, pero que no era Dios, que era una criatura, ¿m? Que era inferior al Padre, que estaba como en un escaloncito por debajo. Y entonces esa doctrina se desparramó como un reguero de pólvora por todo el Imperio Romano. Y entonces llamó la atención en un momento de el obispo Alejandro de Alejandría. Dice, hay algo raro en esta enseñanza. Se está afirmando solamente, no no se está poniendo énfasis, no se está diciendo de la divinidad del Hijo de Dios. Y si Cristo, si Jesucristo no fue Dios, no nos pudo haber salvado, porque el único que tiene poder para salvar del pecado es aquel que se dio en la redención, o sea, por el cual se produjo esa redención. Entonces, esto empezó a traer distintos problemas. Un diácono llamado Atanasio le va a decir justamente al obispo Alejandro, fíjese lo que este Arrio está enseñando que no es correcto, no corresponde a lo que creemos, no corresponde a lo que la palabra de Dios nos ha transmitido, no corresponde con este mensaje de la salvación. Este Atanasio se va a convertir en San Atanasio, que va a ser el futuro sucesor del obispo Alejandro, va a ser obispo patriarca de Alejandría. Entonces empieza a generarse toda una polémica, ¿no? Empiezan a decir, bueno, por un lado está esta enseñanza de Arrio, y por otro lado, lo que el obispo Alejandro y Atanasio, su diácono, empiezan a decir, y entonces empieza a haber polémica, empieza a haber controversias, empieza la gente a ver un gran malestar. Y todo este malestar causaba, podríamos decir, bandos, ¿no? Yo estoy del bando de Arrio, yo estoy del bando de Alejandro o de Atanasio y parecía era que corría riesgo de ponerse división en la iglesia. Entonces llega esto a oídos del emperador. ¿Quién era el emperador en ese momento? Constantino. Constantino en el 313 había declarado que finalizaban las persecuciones contra los cristianos, la famosa paz constantiniana, y dijo, no, no podemos seguir en esta situación donde corremos riesgo de dividir el imperio, de que haya una gran confrontación por una cuestión religiosa.
Constantino no era cristiano, pero tenía cierta adhesión, era un adherente, ¿no? O sea, le caía bien el mensaje de los cristianos, pero bueno, porque a él le convenía tener a los cristianos de su parte, obviamente. Entonces, Constantino, o diríamos hoy bichamente, o sea, inteligentemente, dice, vamos a hacer una reunión, vamos a convocar a todos los obispos de la cuenca del Mediterráneo para que se junten y hablen del tema y aclaren esta cuestión. Entonces llama a todos los obispos, los convoca en esta ciudad llamada Nicea, cerquita de Constantinopla, donde vivía Constantino. Constantinopla es la ciudad de Constantino. Y entonces allí se va a reunir este concilio de Nicea. Quiere decir la reunión concilium, la reunión de los obispos. Y allí van a decir, ¿no? Van a deliberar de qué manera puede entenderse esto que Arrio decía, que el Hijo de Dios eh, era hijo, pero que no era Dios, ¿no? O sea, era como una criatura que había sido creada. Entonces, que no era de la misma naturaleza del Padre, porque solamente Dios era el Todopoderoso, el Creador, como ya se había afirmado en el artículo anterior. Entonces, con la enseñanza de Atanasio, que había escrito un librito, un texto llamado Acerca de la encarnación del Verbo, más toda la enseñanza en estos debates que va a haber, se va a explicitar que verdaderamente Jesucristo, la segunda persona de la Santísima Trinidad, era consubstancial al Padre. O sea, ¿qué quiere decir consubstancial? De la misma sustancia, de la misma naturaleza. ¿Qué sustancia? ¿Qué naturaleza? Sustancia y naturaleza divina, o sea, era Dios. En griego, y ahí aprendemos otra palabrita para nuestro diccionario patrístico griego, que es homoousios, homoousios, homo, de la misma, usía, ousios, es difícil de pronunciar, homoousios, de la usios, es ou, sia era sustancia, entonces de la misma sustancia, consubstancial. Y así quedó expresado. Entonces se dice, creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo de Dios, Hijo único de Dios. No había otro hijo, ¿no? O sea, nacido del Padre, o sea, proviene del Padre, pero es Dios de Dios, luz de luz, engendrado, no creado. Esto va a dar lugar después a lo que se va a conocer en teología como las relaciones intratrinitarias. ¿Cómo se relaciona el Padre con el Padre con el Hijo, con el Espíritu Santo? ¿Sí? Entonces, el Padre es el que engendra y el Hijo es el engendrado. ¿Sí? Entonces, fíjense que gracias a esta disputa, esta controversia, llevó a pensar, a sacarle puntita a una terminología que daba lugar a confusiones, pero no solamente que daba lugar a confusiones, sino que contenía un error. ¿Cuál era el error? Y negar la divinidad del Hijo. Y si se negaba la divinidad del Hijo, había un provecho, una utilidad. ¿Cuál era la ofeleia que habíamos dicho en el primer bloque? Y que entonces no había una utilidad salvífica, no había un aprovechamiento de salvación. Jesús no podía salvarnos del pecado, Jesús no podía redimirnos, Jesús no podía liberarnos, ¿sí? Entonces, bueno, fíjense lo importante del concilio de Nicea y de la proclamación de Jesucristo, ¿no? Tenemos por allí algunos mensajes y vamos a leerlo y después ya nos vamos a ir a la música. Dice Beba, el momento más fuerte fue cuando tuve cáncer y me fui frente al Santísimo y no paraba de llorar, pero sentí su presencia dejándome mucha paz. Bueno,
Gracias, Beba, muy fuerte eh, tu, tu testimonio, que responde a la pregunta, a la consigna que nos hacemos en esta noche. ¿En qué momento de mi vida pude proclamar a Jesús como mi Señor? Justamente en esta proclamación, en este credo de Nicea, que pareciera que estamos a 1700 años, una cuestión de museo, una cuestión arcaica, podrían decir algunos, pero sin embargo fue tan importante que eso ha llevado a que cada uno en algún momento de su vida pueda proclamar a Jesús. Hoy los invito, te invito a vos, querido amigo de Radio María, a que puedas compartir en esta noche en qué momento de tu vida pudiste proclamar a Jesús como tu Señor. Señor de mi vida, porque dado que a partir de ese momento fuerte que fue aquel retiro, aquel clausura, pude vivir mi vida desde otra perspectiva mucho más profunda, más humana, eh, tratando de encontrarlo a Él en todo lo que vivía, todo lo que me contextualizaba. Bueno, un abrazo grande, Muchas saludos a gracias. todos los radiomarianos, saludos desde Santa Fe, Francisco es mi nombre. Gracias, Francisco, por comunicarte con nosotros, compartir este hermoso testimonio de aquel retiro que te marcó, que te dejó huella en lo más profundo de tu corazón. Acá también nos escribe Graciela de Florida. Vamos a leer, dice, fue un momento muy fuerte que nunca pude olvidar. Estaba haciendo una visita al Señor durante un recreo en la capilla de mi colegio donde cursaba mi segundo o tercer año. De repente, desde lo más profundo de mi alma y de mi corazón surgió mi Jesús, elijo amarte para siempre. Qué bonito, ¿no? O sea, a veces, gracias Graciela, uno hecha de, por ahí no tienen tan en cuenta las experiencias de la adolescencia, ¿no? Pero sin embargo nos dejan grabado, ¿no? En el colegio, en el secundario, ¿eh? Y me pone en contacto con una experiencia mía muy personal. También aquí yo en este momento estoy siendo párroco del Niño Dios en Carlos Paz y me acuerdo que antes de entrar al colegio, cuando iba al secundario, que es el colegio donde estoy ahora, donde yo vine al secundario, pasaba por el sagrario antes de entrar a clase, cada día a las 7:30 de la mañana, y ahí le decía a Jesús, sos mi Señor, haz de mí lo que quieras, mostrame a dónde me querés, ¿no? Y bueno, ahí estaba ese Señor que me mostró el camino hacia el sacerdocio y ahora me vuelvo a encontrar, ese Señor que me llamó. Aquel día para entrar al seminario y dejé este lugar para ir, ahora me recibe de vuelta como pastor, como guía de la comunidad y como hijo también, ¿no? Como hijo de esta comunidad. Así que qué lindo poder compartir nuestra proclamación de Jesús como Señor. Les propongo dar un pasito más y conocer algunos escritos de este gran santo conocido como San Atanasio, conocido, llamado con el apelativo del campeón de la ortodoxia, ¿sí? Y fíjense que ortodoxia significa recta doctrina. Y fue el campeón porque luego de morir el obispo Alejandro, Atanasio es elegido obispo patriarca de Alejandría, pero le va a tocar vivir un tiempo de muchas luchas, de muchos conflictos, porque a pesar que el concilio de Nicea había aprobado esta declaración de la consubstancialidad del Hijo, muchos no lo terminaban de aceptar. Entonces lo van a perseguir, lo van a acusar, lo van a desterrar, va a ir y volver por 5 veces. Lo echaban, lo traían, lo echaban, lo traían, y él permaneció siempre firme a su fe, ¿no? Entonces, vamos a leer un pedacito de este texto que les decía que se llama Acerca de la encarnación del Verbo. Es un texto un poquito largo, pero prestemos atención porque tiene una gran belleza y dice así.
Si ha llegado a desaparecer la figura de un retrato sobre tabla a causa de la suciedad que se le ha acumulado, será necesario que se presente de nuevo la persona de quien es el retrato, a fin de que se pueda restaurar su misma imagen en la misma madera. La madera no se arroja, no se tira, pues tenía pintada en ella aquella imagen. Lo que se hace es restaurarla. De manera semejante, el Hijo Santísimo del Padre, que es imagen del Padre, vino a nuestra tierra a fin de restaurar al hombre que había sido hecho a su imagen. Por eso dijo a los judíos, si uno no renaciera, no se refería al nacimiento de mujer como imaginaban aquellos, sino al alma que había de renacer y ser restaurada en su imagen. Una vez que la locura idolátrica y la impiedad habían ocupado toda la tierra, y una vez que había desaparecido el conocimiento de Dios, ¿quién podía enseñar al mundo el conocimiento del Padre? Para ello se necesitaba el mismo verbo de Dios que ve la mente y el corazón del hombre, que mueve todas las cosas de la creación y que por medio de ellas da a conocer al Padre. ¿Y cómo podía hacerse esto? Dirá tal vez alguno que ello podía hacerse por medio de las mismas cosas creadas, mostrando de nuevo a partir de las obras de la creación la realidad del Padre. Pero esto no era seguro, pues los hombres ya lo habían descuidado una vez y ya no tenían los ojos levantados hacia arriba, sino dirigidos hacia abajo. Consiguientemente, cuando quiso ayudar a los hombres, se presentó como hombre y tomó para sí un cuerpo semejante al de ellos. Así les enseña a partir de las cosas de abajo, es decir, de las obras del cuerpo, de suerte que los que no querían conocerle a partir de su providencia del universo y de su soberanía, por las obras de su cuerpo, conocerían al Verbo de Dios encarnado y por medio de él al Padre. Así como un buen maestro que se cuida de sus discípulos, a los que no podían aprovecharse de las cosas mayores, les enseña con cosas más sencillas, poniéndose a su nivel. Qué bonito, ¿no? Hasta acá este fragmento tomado del número 14 y 15 de Incarnazione Verbi, ¿no? Acerca de la encarnación del verbo. En este librito que había escrito Atanasio, había sido escrito antes del concilio de Nicea, y allí habla sobre esta realidad de la encarnación, o sea, el verbo de Dios se hizo carne, que no quiere decir que se haya disminuido, no quiere decir que haya perdido divinidad, ¿no? Que se haya menguado, no, al contrario, es como dice el credo, ¿no? O sea, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, por obra del Espíritu Santo se encarnó de María. ¿Mm? Y ahí está la encarnación. ¿Y para qué es que el Hijo de Dios se encarnó y tomó forma humana, se hizo hombre? Para restaurar en nosotros la imagen divina, ¿no? Si se dieron cuenta, comenzaba con esta bella metáfora de la pintura de un cuadro. Dice, si la figura de un retrato, por la suciedad que se ha acumulado, empieza a perderse, no se ve, nosotros pensemos un cuadro, una foto que está sucia, no se ve la imagen de la persona que está ahí. Dice, será necesario que se presente de nuevo la persona a quien es el retrato a fin de que se pueda restaurar su misma imagen en la misma madera. No había cámara de fotos, sino que había que verla para copiarla de vuelta. Entonces, volver a copiar esa imagen adentro. Y eso es lo que hace el verbo, restaurar. Eso es lo que uno dice, una cosa vieja, que ha perdido color, que ha perdido brillo, que ha perdido luminosidad, se la restaura, se busca que salga lo que está escondido, lo que está tapado por la mugre, por la suciedad.
esa mugre, esa suciedad, obviamente que es el pecado. Y entonces el verbo de Dios se encarna para ser esa figura que desde adentro hace renacer en el alma la imagen divina. Por eso es Dios de Dios, luz de luz, el Señor de la historia, el Señor de mi historia, es el Kyrios, el Señor que me ha restaurado a mí, ¿no? Fíjense qué importante proclamar a Jesús como Señor. Acá nos llega otro mensajito, dice así: buenas noches, Padre Alejandro, le comparto mi experiencia. Mis padres me bautizaron a los 10 años. Antes de tomar la comunión, yo lo viví muy profundamente, lo recuerdo siempre y desde allí supe, o mejor dicho, confirmé que era hija del Padre y que Jesús era mi mejor amigo. A lo largo de mi vida he tenido muchas experiencias de su presencia, pero escuchando a la hermana que compartió que tenía cáncer, me pasó exactamente así, hace un año frente al Santísimo, con dolor y llanto, pero llenándome de paz. Bueno, qué bonito también este testimonio, esta experiencia. ¿A quién no le marcó ese encuentro con Jesús en su primera comunión, ¿no? O sea, qué bonito también traer a la memoria ese encuentro con el Señor, ¿no? Quizás uno por allí con mucha ilusión, recién hablábamos de la adolescencia, la niñez, qué lindo ponernos en contacto con esa experiencia de Jesucristo como Señor de mi vida. Yo grande fui a la universidad y mucho tiempo después me encuentro con una compañera que cursó solamente un semestre conmigo y me dice, sí, ¿cómo no me voy a acordar de vos? Cosa que yo no me acordaba de ella, ¿no? Dice, sí, sos católica y madre. Y me pegó, o sea, la definición de mí que ella tenía era que yo era primero católica y además soy madre. Rarísimo, pero bueno, así. Querido padre Nicola, buenas noches y buenas noches a todos los oyentes y Radio María. Yo recuerdo con una gran profundidad el encuentro diferente, íntimo, profundo con el Señor Jesús durante el embarazo del menor de mis hijos, con grandes dificultades. Cayó en mis manos el libro de San Francisco de Asís llamado Yo Francisco, de Carlo Carretto. En ese tiempo, todas las dificultades empezaron a aparecerme primero terribles y después cada vez más mansas, más mansas. Eran las mismas, pero no las temía. Y un día sentí profundamente descolgar el crucifijo y abrazarlo con gran amor. Y eso lo he repetido durante muchos años y lo sigo repitiendo más de 30 años después, casi 40 años. Bendito sea Dios, que siempre nos da la posibilidad de reencontrarlo. Gracias a todos. Gracias, Señor Jesús. Muy bien, muchas gracias a estos dos testimonios que quedaron grabados también en esta noche. Testimonios de vida, testimonios que vienen tomados de la mano de la maternidad, como uno diría, bueno, la maternidad y la proclamación de Jesucristo como Señor, ¿no? Y que es así, el Señor es parte de la existencia, es parte de la vida cotidiana. Él es el Dios encarnado, el Dios que ha tomado la carne de María Virgen, esa expresión, ¿no?, que se encarnó de María Virgen. Si nosotros nos ponemos a pensar, el cuerpo de Jesús es un pedacito del cuerpo de María. Fue engendrado en su seno, o sea, el Espíritu Santo fecundó el seno de María, y de allí, ayer conversando con mis alumnos de teología patrística, de paso les mando un saludo allí a los muchachos de teología patrística de la Universidad Católica de Córdoba, hablábamos justamente de esto, ¿no? A partir de una expresión de San Ireneo de León, ¿no?, que dice, así como de tierra virgen
Dios había hecho al hombre, al primer hombre, a Adán, también convenía que de una tierra virgen se hiciera el segundo hombre, el nuevo Adán, que era Cristo. Y por eso María es virgen, y la tierra virgen es el cuerpo de María, es el vientre purísimo, ¿no? Sin pecado, que no había sido tocado, para poder recapitular todas las cosas, para poder volver al comienzo y destrabar lo que había sido trabado, para poder zanjar, podríamos decir, ¿no? Recircular la gracia. ¿M? Entonces, de ahí viene la salvación, de ahí viene la gracia que transforma todo, la gracia de Cristo. Ya en el último bloquecito de la noche de este miércoles 28 de mayo del 2025, terminando este mes, les leo otro pedacito de este tratado sobre la encarnación del Verbo de San Atanasio de Alejandría, y que dice así: el Verbo no estaba encerrado en su propio cuerpo, no estaba presente en su cuerpo y ausente de todo lo demás. No movía su cuerpo de suerte que hubiera dejado privado de su energía y de su providencia al resto del universo. Lo más admirable es que, siendo verbo, no podía ser contenido por nada, sino que más bien él contiene todas las cosas, y estando presente en toda la creación, él está por su naturaleza fuera de todas las cosas, ordenándolas todas y extendiendo a todas y sobre todas su providencia, y vivificando a la vez todas y cada una de las cosas, conteniéndolas a todas sin ser contenido de ellas. Solo en su propio Padre está Él enteramente y bajo todos respetos. De esta suerte, aunque estaba en un cuerpo humano y le daba vida, igualmente daba vida al universo. Estaba en todas las cosas y, sin embargo, estaba fuera de todas las cosas. Y aunque era conocido por las obras que hacía en su cuerpo, no era desconocido por la energía que comunicaba al universo. Esto era lo admirable que en él había, que como hombre vivía una vida ordinaria, pero como verbo daba la vida al universo, como hijo estaba en la compañía del Padre. ¿Mm? Fíjense qué bonito, ¿no? Por allí pareciera un juego de palabras que son en realidad recursos retóricos, recursos de la oratoria, pero que ayudan, ¿no? Dice, bueno, estaba afuera y estaba adentro, ¿no? Contenía todo sin ser el contenido, ¿no? O sea, nada lo podía como acaparar, pero sin embargo todo estaba transido por él. Y eso es precioso, sobre todo en esto que nosotros podríamos decir y que los teólogos afirman contundentemente: hay una presencia de Cristo el Señor que atraviesa el cosmos entero. Hay una presencia cósmica de Cristo. Así como lo podemos encontrar a Jesús el Señor en la comunión eucarística que recibimos frente al sagrario o en la oración, hay una presencia en el cosmos, en el universo entero, que está siendo atravesado por el Jesucristo Señor, ¿no? Como decía, Dios de Dios, luz de luz, engendrado, ¿no? Creado, ¿no? Por quien todo fue hecho, ¿eh? Todo. El hombre y la naturaleza, el universo entero. Entonces, la creación no es solamente un toque de la mano del Padre. En la creación está el Verbo también. Cuando contemplamos el cielo, las estrellas, el sol, las nubes, los mares, los ríos, los árboles, los animales, los vegetales, estamos viendo la obra que está siendo atravesada, el universo entero
está conteniendo de alguna manera al verbo, pero el verbo está allí metido, pero está desbordándolo al verbo de Dios, que se ha hecho carne, que ha tocado toda la realidad material. Y entonces, toda la realidad material, toda la realidad creatural es buena. Aunque exista el mal, es buena porque ha sido creada por Dios y es buena porque ha sido redimida. Dice la carta del apóstol Pablo a los romanos en el capítulo 8, el universo entero, la creación entera gime con dolores de parto hasta alcanzar esa plenitud, pero esa plenitud total que ya ha comenzado con la redención en Cristo. Entonces, nosotros podríamos decir que el signo de Cristo, Señor, del Señor de la historia, del Señor de la creación, es un signo que a los cristianos nos hace que veamos con ojos distintos. No podemos seguir mirando de la misma manera. Entonces, todo nos habla de Cristo. Es nuestra fe cristológica. El eje de la fe del cristiano es Cristo. Por eso Nicea es tan importante, por eso volver a proclamar lo que hace 1700 años se enseñó, nos tiene que llenar de gozo, nos tiene que llenar de alegría, nos tiene que llenar el alma, porque el credo, si bien es una manifestación, una proclamación, una profesión, termina siendo una oración, termina, como dicen por allí, una expresión doxológica. ¿Qué quiere decir eso? Una expresión de alabanza, una expresión de adoración a Dios. Y así los quiero invitar a que vayamos concluyendo. Voy a repetir de vuelta la expresión con la que empezábamos en esta noche, quizás invitándolos a que pudiéramos intentar grabarlo en nuestra memoria y que en estos días lo repitiéramos, ¿no? Lo repitiéramos este pedacito del credo de Nicea que dice así: creo en un solo Señor, Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Amén. Gracias, Señor, por haberte encarnado. Gracias, Padre, por habernos regalado a tu Hijo. Gracias porque el Espíritu Santo nos ayuda a entender y a recordar todas estas cosas. Queridos amigos, así llegamos al final de nuestro programa de Palabras Jóvenes de Grandes Hombres. Dios mediante, el próximo miércoles nos volveremos a encontrar y se los voy adelantando. Hablaremos justamente del Espíritu Santo, Señor y dador de vida, aunque no fue una fórmula propiamente de Nicea, sino que se agregó en Constantinopla, forma parte del credo niceno-constantinopolitano. Gracias a Federico Stucker, que nos acompañó desde los controles y la puesta en el aire. Gracias a cada uno de ustedes que se comunicaron. Dios los bendiga, buenas noches y juntos seguiremos haciendo palabras jóvenes de grandes hombres.